caso Salatiel Marrufo ante la Fiscalía, en el sentido que la presidenta Dina Boluarte, durante la campaña electoral, y conoció los resultados de la segunda vuelta, pues buscó la manera de llegar a dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para en mesa ganar las elecciones. Y yo me pregunto, una persona que está en un proceso de colaboración eficaz y que sabe que tiene todas las de perder si se detecta que cualquier cosa que diga en este procedimiento es falsa, puede perder los beneficios a los que aspira, acogiéndose a esta figura de la colaboración eficaz. ¿Cuál es el interés de arriesgar la posibilidad de, incluso habiendo admitido culpabilidad, la posibilidad de no purgar un solo día de prisión cuando el proceso termine? Se lo planteó a Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, que nos acompaña esta tarde en los estudios. Doctor Portugal, buenas tardes. Un placer, Pamela, gracias por la invitación. Usted ha dicho que la presidenta Dina Boluarte se ha sorprendido con esas declaraciones de Salatiel Marrufo y yo le pregunto, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice, nuevamente son los fraudistas queriendo reinstalar en la discusión de que lo que ocurrió fue un fraude electoral y que así ganó Pedro Castillo. Aquí quien tiene todas las de perder es Salatiel Marrufo, porque si está mintiendo, pierde sus beneficios. Efectivamente. Ahora, el proceso de aspiración de Salatiel Marrufo como aspirante a colaborador eficaz no es contextualmente sobre este caso, es sobre otros casos, Sara Goday, Mauricio Fernandini, entre otros. Yo no voy a concluir la existencia o no, que no es mi deber, será seguramente deber del Ministerio Público en esta carpeta reservada. Yo te hablo de hechos, Pamela. Tenemos dos Salatieles Marrufos en el tiempo. Un Salatiel Marrufo el 5 de mayo del año 2023 y un Salatiel Marrufo el 17 de abril del año 2024. Han pasado aproximadamente 348 días y recién, de forma espontánea, se acuerda de la existencia de la Presidenta de la República, cuando en mayo ya lo era. ¿Por qué te sostengo esto? Porque cuando determinamos el proceso de aspiración para colaboración eficaz, hay dos criterios que principalmente se resumen en uno solo: la confiabilidad en el contenido de la información. ¿Qué tan confiable es una información que aparece después de 374, 78 días, en donde se incorpora a un ex candidato a la presidencia de la República, a dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al actual presidente de la República del país y a Richard Acuña? Entonces no fue fresco, no fue espontáneo, no fue inmediato, no fue oportuno. Y esos criterios que resumen la confiabilidad y la credibilidad de un aspirante colaborador son absolutamente fundamentales en clave de tiempo y afirmación. Ahora, todo es con cargo a ser corroborado. Claro, algunas de las personas que han mencionado ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y Richard Acuña han salido a negar. Ahí hay un dato que es particularmente curioso, que el reportaje, que se calificó de inédito y inédito solamente tiene el título, sostiene que recién se va a iniciar el proceso de corroboración. Eso no es cierto. Si es que para el 5 de mayo del año 2023 él afirma la existencia de un delito o la existencia de un presunto contexto de delito, ahí se inicia el proceso de corroboración eficaz, de corroboración. No es que se suspende 374 días después. Estoy absolutamente convencido de que se inició al 6 de mayo, al día siguiente de su primera declaración, y hasta la fecha no se ha corroborado nada. Y no solamente esa es una conclusión no preliminar, sino que el círculo probatorio que introduce Salatiel Marrufo estaba en sus instituciones, están en las entidades. Uno está en el penal, que es Neil Medina. Pudieron haberlo convocado. César Acuña, pueden haberlo convocado. A los presidentes o a los miembros del Jurado Nacional, pueden haberlos convocados. Ese círculo probatorio que públicamente ha negado, pudo haber sido citado como testigo. De tal manera que si esto ha pasado, un largo proceso, un tiempo de casi, insisto con esta suma, 374, 378 días, es que en este tiempo no es que inicia la corroboración, es que ya inició y no se concluyó con absolutamente nada serio y maduro de cara a un proceso tan reservado como este. ¿Cuál es el interés de Marrufo? Y también ha salido Samir Villaverde, que es otro personaje que también ha admitido, ¿no es cierto?, comisión de delito y que está en el proceso de colaboración eficaz. ¿Cuál es el interés de ambos? Y si este comportamiento de salir y dar versiones que no pueden ser corroboradas y que usted señala que son falsas, afecta o sea, su credibilidad como efectivamente colaboradores eficaces. Efectivamente. Tercer hecho.
y llamémosle un contraindicio de su propia información. Si es que hubo contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, significa en buena cuenta que hubo un círculo de confianza entre Perú Libre, que no estoy defendiendo, y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Digo no defiendo porque solamente estoy hablando de hechos. Si había ese círculo de confianza, ¿cómo es que el Jurado Nacional de Elecciones, en favor de Fuerza Popular, amplía 3 días más la presentación de nulidades? No resulta congruente o coherente que el contubernio previo para ese momento, en esos 3 días que fueron determinantes, haya sido todo lo contrario a los intereses de Perú Libre. Segundo hecho. Salatín Marrufo dice que se reúne por vez primera en la Casa Zarratea con Pedro Castillo, no menciona a mi cliente. Dice que inmediatamente ingresa, le abren la puerta y automáticamente, al microsegundo, es que construye confianza en todos ellos. Es que ingresa al círculo de confianza de todos ellos. Y eso es absolutamente inverosímil. Y tercer hecho, Samir Villaverde no ha dicho lo que la prensa dice que ha dicho. Samir Villaverde no ha dicho que mi clienta fue coordinadora, negociadora, intermediaria, eso no ha dicho. Ha dicho simplemente una información de contexto, introduciendo a otras personas, pero no a Dina Boluarte. Pero, bueno, aclarado este punto, no me ha dicho la motivación que puede haber en estos dos personajes para salir y mentir abiertamente apuntando a la presidenta de la República. A ver, los aspirantes son presos de sus propias expresiones. Si hay un caso en donde ha pasado muchísimo tiempo y se sigue utilizando la fábula del fraude, es este en particular. Y yo considero de que quiere hacerse nuevamente protagónico. Yo considero que Salatiel quiere colocar la agenda Marrufo en la Fiscalía para centrar el foco de atención en una nueva versión para volverla nuevamente importante. Son 5 contradicciones en la propia línea de información de reportaje. Por eso sostengo, y no lo hago con sarcasmo, sino con absoluta profesionalidad, en que Marrufo es la principal defensa de la presidenta con sus afirmaciones. ¿Por qué han desistido de apelar al allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte? Es una decisión que la adoptó el doctor Mateo Castañeda. Yo en particular puedo disentir, pero como quiera que el titular o legitimado para impugnar una decisión finalmente se desistió, no hay razón para poder celebrar una audiencia con alguien que no desea participar. Creo, no he conversado aún con Mateo, seguramente en algún momento lo haremos, pero creo que como Mateo máxima... ya no está en la defensa de la presidenta, ¿no? Ni Mateo ni el doctor Castañeda en el estudio. No, ya no están. Seguramente en algún momento conversaremos y no es absolutamente irregular hacerlo. Es una defensa que entrega la defensa a otra persona. Claramente pueden generar reuniones profesionales. Creo que por transparentar la imagen de la presidenta y por transparentar el deseo de la presidenta a ser investigada es que finalmente se opta por estas decisiones. Hay decisiones que podemos jurídicamente disentirlas, pero como se trata de la presidenta de la República, políticamente tiene una explicación, ¿no? O sea, la presidenta hoy sí se allana a lo que al principio parecía no, porque no asistió a las citaciones y luego hemos tenido versiones públicas contradictorias respecto al origen de las joyas y los relojes. Fíjate que no es tan exacto eso. Cuando yo asumo la defensa de la presidenta, después de una serie de información que tenía que obtener para decirle sí, acepto asumir estos 4 casos, al día siguiente nos reunimos porque había una convocatoria para el martes respecto a su declaración en esta investigación en donde se le imputa haber ordenado la desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP. ¿No lo ordenó ella? Por supuesto que no. Es una imaginación del Ministerio Público. El propio ministro ha aceptado que es una decisión exclusiva y autónoma que le corresponde como ministro. Y fíjate, claro, Pamela, que la propia presidenta... El premier y el Consejo de Ministros a la presidenta. Pero hay resoluciones ministeriales que como crean desactivan. Y en este caso en particular me dijo, doctor, no solamente usted quiere que yo declare, sino que hay lecturas que se leen en voz alta. Yo también quiero declarar. A la primera fuimos. Y no pudimos hacer lo que la norma permite, dada su condición de presidente de la República, que el Ministerio Público vaya a Palacio. Nosotros fuimos al Ministerio Público y respondimos aproximadamente 50 preguntas. Incluso respondimos preguntas de la procuradora que no estaba autorizado a hacerlo según el Estatuto Procesal Penal. ¿El presidente le mintió a los peruanos en alguna de sus 2 declaraciones porque no se condicen una con otra? Considero que no, sino al contrario, uniformizó esas aparentes versiones que dicen que ha manifestado. Aparentes. La presidenta mostró una pulsera de billutería fina y no es la que ella ha usado. Habló de un objeto de antaño y no es cierto. Le encontró una tarjeta. O sea, toda la evidencia apunta que la presidenta le mintió a los peruanos.
Y el hecho apunta a que la presidenta, transparentando su defensa, que puedo disentir, porque yo creo que las estrategias no son en los pasillos de la prensa, con todo respeto, sino son en los pasillos del Ministerio Público, del Poder Judicial. Son en pronunciamientos y en Justamente conferencias públicas de la presidenta. Justamente por eso, porque la conferencia, te repito, pueda estar o no de acuerdo con la asesoría que haya tenido, anunció su estrategia, su defensa públicamente en una rueda de prensa. Finalmente lo manifestó transparentando su defensa. Insisto, puedo no estar de acuerdo en ello, pero en transparencia lo hizo. Y permíteme agregar esto. Es tanta la fábula de que no desea declarar que en el caso Jaliwarma, hasta ahora no tenemos la posibilidad de entrevistarnos con el fiscal para poder refutar esas afirmaciones. Y nosotros vamos a pedir, la próxima semana vamos a pedir que declare en ese caso. Sin que la Fiscalía nos convoque, queremos ser convocados. En el caso de lavado de activos, ella declaró, que es el único caso en donde no está forada, declaró en septiembre del año 2021. Como testigo, en enero del año 2023 se le incorpora como investigada. Ha pasado cerca de 1 año y medio y no tenemos la oportunidad de poder descargar esas imputaciones. Y hemos pedido al Ministerio Público la oportunidad de ser escuchados. El mensaje es claro, queremos transparentar, queremos ser oídos, queremos expresar nuestra verdad. Muy bien, doctor, le agradezco mucho haber estado con nosotros.